Querido hermano, en este vídeo vengo a explicarte la razón por la cual no estás consiguiendo resultados con las mujeres en tu vida. Y es por quien tú crees que eres. Es por tu ser. Es por tu identidad. Todo en esta vida responde a quien tú crees que eres. Como tú te percibes, es como crees que el resto de personas te va a percibir. Como tú crees que eres, es como tú crees que el resto de personas cree que tú eres. Entonces, al final, lo más importante para poder cambiar tus resultados es elevar tu autoconcepto. Es hacer un cambio de creencias. Es elevar tu nivel de conciencia. Es cambiar tu identidad. ¿Ok? Si tú, cuando te acercas a conocer a una mujer, no te sientes suficiente y no te sientes valioso y piensas que la mujer te va a rechazar, ¿cómo tú te vas a comportar? ¿Cómo va a ser a nivel inconsciente el lenguaje corporal que tú vas a subcomunicar? Pues seguramente, como crees que te va a rechazar y tienes miedo, el miedo es contracción, mi hermano. El miedo lo que hace es contraerte. Y tú, como crees que el miedo es algo malo, quieres huir de él, no lo quieres sentir. En vez de observarlo y dejarlo estar y sentirlo, quieres buscar siempre el lado positivo de las cosas, no lo quieres sentir porque piensas que es algo malo, tratas de huir de él. Entonces, como tú tienes miedo, tener miedo, el miedo genera más miedo. Entonces lo resistes, y lo que resistes persiste, lo que aceptas te libera. Si tú te alejas del miedo, el miedo permanece. Ahora, cuando tú eres capaz de acercarte al miedo, entender que el miedo no es algo malo, que no tienes que huir del miedo, que tu única función simplemente es sentirlo y aceptarlo, desde ese lugar de sentir ese miedo, de aceptar ese miedo, cuando tú te acercas al miedo, el miedo desvanece. El miedo es como esa capa de humo que no te permite ver con claridad, pero cuando tú eres capaz de tomar acción a pesar del miedo y confiar en ti mismo, desde ese lugar, cuando tú tomas acción y trasciendes ese miedo, traspasas ese miedo, es como que ese miedo se va y como que te permite ver mucho más allá. Y dices, ok, si soy capaz de hacer esto, ¿cómo no voy a ser capaz de hacer esto otro? Y ahí siempre lo mejor de tu vida está detrás del miedo. Entonces, lo primero que tú tienes que apuntar en tu libreta ahora mismo es: el miedo no es algo malo. Me doy el permiso de sentirlo y entiendo que el miedo es el mejor indicador para tomar una acción. ¿Por qué? Porque va a ser algo que me haga salir de mi zona de confort, que me haga crecer y que me haga evolucionar. Si tú todo el tiempo te mantienes en tu zona cómoda, nunca vas a crecer. Siempre o crecemos o morimos. Entonces, si tú todo el tiempo estás cómodo y en tu zona de confort, vas a estar muriendo y no vas a estar creciendo. Cuando tú eres capaz de tomar acción a pesar del miedo, si tú eres capaz de desarrollar la habilidad de tomar acción a pesar del miedo, ahí es cuando vas a crecer. Siempre el crecimiento está al otro lado del miedo. Siempre, cuanto más incomodidad seas capaz de sentir y más dolor, más vas a crecer. Cuando tú no quieres sentirte incómodo, es porque no quieres que te duela, porque el dolor es una reacción de tu cerebro ante algo nuevo, porque no está acostumbrado, pero el dolor también te hace crecer. Como tú tienes miedo a sentir dolor, porque tu cerebro huye del dolor y te acerca al placer, cuando tú vas a sentir dolor, lo resistes. Y lo que hace esa resistencia es que te genera sufrimiento. Porque cuando tú te resistes al dolor, es tu mente negándose al cambio y sufres, porque en verdad quieres hacer algo, pero como no quieres sentir el dolor, no te entregas al 100%, no te entregas a la experiencia, lo resistes y sufres porque te identificas. ¿Okay? Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que lo que más va a hacer que tú tengas resultados es cambiar tu identidad a través de ponerte incómodo y a través de sentir el dolor. El dolor y la incomodidad, cuanto más dolor seas capaz de sentir y más incomodidad, más vas a crecer internamente, más vas a evolucionar y más fuerte te vas a volver. Y desde ese lugar vas a poder ir poco a poco cambiando tus creencias, tus pensamientos, tu identidad y tu forma de comportarte ante la vida y ante las mujeres. ¿Ok? Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que si tú te enfocas todo el tiempo en el hacer o en el tener, nunca vas a ser esa persona. Tienes que enfocarte más en el ser. Si tú solamente estás teniendo un buen lenguaje corporal ante las mujeres para aparentar ser algo que no eres, porque en el fondo lo que buscas es su validación y no buscas tu mejor versión, eso no te va a dar resultado, porque luego la mujer va a ver esas incongruencias, porque tú vas a seguir teniendo la creencia de que no eres suficiente, así te vas a acabar comportando para tener razón con lo que tú crees, la mujer se va a dar cuenta y se va a acabar alejando. Entonces, se trata de tener un buen lenguaje corporal siempre, en tu vida a vida, en tu día a día. Una mujer siempre te va a ver mucho antes de que tú llegues. La seducción empieza antes de que tú abras la boca, cuando una mujer te ve. Y una mujer siempre te ve mucho antes por temas de prehistoria. En la prehistoria, como estaba en la cueva,
tenían los hijos, tenían que estar en la cocina y hacer diferentes cosas, y desarrollaron una visión mucho más amplia para estar mucho más atentas del peligro. Entonces, siempre que una mujer te ve mucho antes de que tú llegues, ¿ok? Por eso se trata de ser atractivo siempre con tus amigos, con las personas, con tu familia y con las mujeres. Las habilidades sociales y la seducción no se trata solamente de mujeres, se trata de ti mismo, cabrón. Se trata de conectar con tu mejor versión y ser siempre esa versión mucho más atractivo en todo momento, ¿ok? No solamente con las mujeres para demostrar que eres alguien valioso y tenerlas y luego en el fondo no ser esa persona. Entonces se trata de enfocarte en el ser, a través de un buen lenguaje corporal. Tienes que enfocarte en tener un buen lenguaje corporal. Si tú estás en miedo, estás en contracción. Si tú estás en un bajito nivel de conciencia, vas a estar contraído. Porque eso lo que supone es inseguridad, porque estás en miedo. El miedo es contracción, el amor es expansión. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia y pasas de un estado de nivel de conciencia de miedo a un nivel de conciencia del amor, ahí vas a estar mucho más expandido, te van a brillar los ojos, vas a tener mucha más energía, vas a empezar a tener muchas más personas mucho más interesantes con mucho menos esfuerzo, vas a estar mucho más vital, con mucha más energía. Cuando tú estás en un estado de miedo, eso es ilusión. El miedo es falta de amor, ¿ok? Y no tienes que resistirte al miedo, tienes que aceptarlo y sentirlo y entender, ok, estoy en miedo, soy consciente de que estoy en miedo, acepto el miedo en mí. Cuando tú ya aceptas ese miedo y lo sientes y entiendes que es ilusión, que no es real, puedes elevar tu nivel de conciencia. Entonces tienes que ser y tener un buen lenguaje corporal siempre en toda tu vida a través de mirar adentro. La única salida es hacia adentro, ¿ok? Luego tienes que tener siempre una mirada relajante. Cuando tú estás presente, tu mirada va a ser relajada, va a ser atractiva, vas a estar tranquilo y con los párpados relajados. Eso es un interruptor de atracción instantánea. Si tú estás con los ojos muy abiertos, que estás comunicando, que estás en reacción, que estás en modo presa para que no te cacen, porque tienes miedo, porque ves un mundo de fuera que es algo que es peligroso, entonces te tienes que proteger. Y eso ya lo que se comunica es inseguridad. Por eso, la conciencia tiene todo que ver con la seducción. Porque cuando tú eres tu nivel de conciencia y entras en amor, entras en presencia. Y la presencia es lo más atractivo que hay. En esa presencia absoluta, cuando tú conectas con esa mujer en total presencia, eres capaz de crear una burbuja donde los dos estés conectados, tú vas a tener los ojos relajados, vas a tener un buen lenguaje corporal, porque cuando tú le ves en la conciencia tienes un buen lenguaje corporal, tienes una buena energía, incluso proyectas la voz. Entonces tienes que tener un buen lenguaje corporal, una buena mirada. Cuando camines, caminar de una forma atractiva. Si tú cuando caminas con las manos en los bolsillos, cerrado, mirando hacia abajo, ¿qué estás subcomunicando? Estás subcomunicando inseguridad, que eres tímido, que no eres sociable. Entonces tienes que tener esa inteligencia social y también tienes que, cuando camines, tienes que desplegar rasgos de poderío. Un despliegue de poderío lo que genera es atracción, porque la atracción es algo inconsciente que está en el subconsciente y no es algo racional. La atracción no es lógica. Una mujer no elige sentirse atraída por ti. Simplemente es algo que ella siente a través de tus despliegues de poderío. Entonces, cuando tú caminas, camina con la cabeza hacia arriba. Camina con seguridad, con confianza, moviendo un hombro y luego otro. Con las piernas a las alturas de los hombros y ocupando espacio. Cuanto más espacio ocupes, más confianza comunicas. Y esos son despliegues de poderío. Entonces, antes de nada, lo más importante que tú tienes que trabajar antes de conocer a una mujer, y mientras tú estás conociendo a mujeres, porque esto es algo que también se trabaja en la acción, las interacciones para mí son campos de entrenamiento donde te permiten ver dónde estás fallando, qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal y cómo puedes mejorar la próxima vez, y te permiten tener esa agilidad mental y también trascender esos miedos para también agarrar mucha más confianza en ti mismo. Para las interacciones son campos de entrenamiento, son batallas contra ti mismo donde te vas a conectar con tu mejor versión y a ponerte incómodo y a sentirte dolor para poder crecer, a la vez que miras adentro, ¿ok? Entonces recuerda esto: lenguaje corporal, mirada, una sonrisa. La sonrisa es el reflejo de cómo tú te sientes. Si tú vas sonriendo y una mujer te ve sonriendo, va a decir, este chico va sonriendo, seguro es porque se siente bien con él mismo, seguro que es porque es divertido, seguro que lo paso bien con él. Y obviamente al principio puedes fakearlo un poquito, verlo como más robot, más artificial, porque aún no estás acostumbrado y tienes que ir desarrollando los nuevos comportamientos a través de ir haciendo tu cambio de creencias y a través de que tomas acción. Pero es algo que tienes que entender que vas a ir naturalizando según vas procesando y según vas tomando acción y según vas progresando. Tienes que no enfocarte en el resultado, enamorarte por completo del proceso, ¿ok? Y hay 4 niveles de aprendizaje. El primero es la incompetencia inconsciente, ¿ok? Soy tonto y no lo sabía. Segundo, incompetencia consciente, ¿ok? Soy tonto y ya lo sé.
Gracias por saberlo. Acabo de ser consciente de que no sabía lo que no sabía. Acabo de ser consciente de que no sé hacer esto bien, de que tengo un problema interno y gracias a ser consciente puedo solucionarlo. Si no soy consciente del problema, no puedo solucionarlo. Es igual que con las creencias. Para poder cambiar una creencia, primero tengo que ser consciente de cuál es la creencia que me está limitando, ¿ok? Tercer nivel de aprendizaje es competencia consciente, ¿ok? Estoy mejorando y soy consciente de que estoy mejorando. Y el cuarto, que es al que vamos a llegar todos al final, en algún momento, cuando nos enamoramos del proceso y no nos enfocamos en el resultado, es básicamente la competencia inconsciente. Ya soy bueno de forma natural y ni siquiera tengo que pensar. Ya me sale, ya lo naturalicé, ya me familiaricé con toda la información, con todo el proceso. Y ya puedo asociar con mujeres, con personas de una forma tan natural que me salga fluido, que estoy fluyendo y que me estoy divirtiendo, ¿ok? Entonces entiende que en lo que más te tienes que enfocar es en tu ser, en mirar adentro, a través de hacer interacciones. Y siempre una mujer va a estar mucho más predispuesta en base a tu lenguaje corporal, a cómo tú caminas, a tu mirada, a tu olor y a tu proyección de voz. Si tú cuando vas a hablar con ella vas contraído y como tú tienes miedo vas a ir contraído y no vas a proyectar la voz, porque el miedo lo que hace es que te aguda la voz, te hace la voz más aguda, lo que vas a comunicar es falta de confianza, es inseguridad y a las mujeres no les gustan los hombres seguros. En cambio, cuando tú eres capaz de hacer ese cambio de creencias, mirar adentro, elevar tu nivel de conciencia y trabajar tu mundo interno, desde ese lugar vas a estar mucho más abierto. Cuando vas a hablar con ella vas a mirar a los ojos fijamente, no vas a desviar la mirada porque no vas a tener miedo de ella. Vas a proyectar la voz y le vas a decir y vas a decir las intenciones por las cuales estás ahí. Pero sabes que la verdad es que me parece interesante y vine para conocerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Bryce. Y desde ese lugar vas a poder tener mejores resultados. Entonces lo único que está haciendo que no tenga resultados no es lo que estás haciendo, no es lo que estás diciendo, no es una frase mágica, no es que tengas que tener alguna técnica, es quien tú eres, cabrón. Es tus creencias, es tu identidad, son tus pensamientos, son tus emociones y es tu nivel de conciencia. Y eso se consigue a través de mirar adentro, porque la única salida es hacia adentro, no es hacia afuera. Así que si te gustó este video, hermano, dale a like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y por aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas acceder a mi comunidad totalmente gratuita, en la cual cada día estoy dando un valor masivo. Y justamente los miércoles, que es justamente el día de hoy, a las 7 p.m. Argentina, hacemos Miércoles de Conquista, que es una masterclass gratuita donde toco información que no toco en ningún otro lado. Y justamente hoy va a ir de cómo elevar el nivel de conciencia para que puedas ligar mucho más. Así que si te gustaría poder acceder a la comunidad para tener todo este valor gratuito y poder acceder a la clase, ahora mismo vete a la descripción, dale al clic, entra a la comunidad y nos vemos hoy a las 7 p.m. Argentina. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.